A mi nuera sonrió durante la cena de Navidad, con esa sonrisa ensayada que había perfeccionado durante 12 años de matrimonio con mi hijo. Pero algo andaba mal con el puré de patatas que estaba a punto de servirse. Yo me había asegurado de ello. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Tengo 73 años y vivo sola en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el Upper West Side de Manhattan. El radiador hace ruido como un viejo fantasma cada mañana a las 5:30, y las paredes son tan delgadas que puedo oír a la señora Rodríguez, mi vecina, tarareando sus oraciones matutinas. Mis manos tiemblan un poco ahora cuando me sirvo el café, y mis rodillas protestan cada vez que subo esos 3 pisos hasta mi puerta. Pero mi mente sigue aguda, lo suficientemente aguda para recordar cada desaire, cada rechazo, cada momento en que me di cuenta de que me había vuelto invisible para mi propia familia. El apartamento huele a años de soledad mezclados con el tenue aroma de las bolsitas de lavanda que guardo en los cajones de mi cómoda. Fueron un regalo de mi difunta madre, de cuando los regalos significaban algo más que una obligación. Las ventanas dan al oeste, y por las tardes, cuando el horizonte de Manhattan se enciende con la puesta de sol, a menudo me quedo allí preguntándome cómo me convertí en esta mujer que lo dio todo y recibió tan poco a cambio. La mañana de Navidad comenzó como cada mañana de los últimos 5 años desde que Harold murió, silenciosa. La cafetera gorgoteaba. Las noticias matutinas zumbaban sobre fluctuaciones del mercado de valores y precios de Bitcoin que no significaban nada para alguien que vive de la seguridad social y una cuenta de ahorros cada vez más reducida. Me vestí cuidadosamente ese día, con el suéter burdeos que mi nieta Emma me había regalado hace 2 años para mi cumpleaños. Al menos, pensé que ella me lo había regalado. Más tarde, encontré el recibo en el bolso de mi nuera Sara, junto con la información de mi propia tarjeta de débito. Pero eso es adelantarse a los acontecimientos. La invitación para la cena de Navidad llegó a través de un mensaje de texto de Sara, no de mi hijo David. Mamá de David, decía, Navidad a las 4 p.m. Trae postre. No, querida Ruth. No, nos encantaría tenerte con nosotros. Solo mamá de David, como si mi nombre hubiera sido borrado junto con mi identidad. Me quedé mirando ese mensaje durante 20 minutos, sentada en mi desgastado sillón de terciopelo que Harold y yo habíamos comprado juntos hace 47 años, cuando nos mudamos por primera vez a Nueva York. La tela estaba descolorida, desgastada en los lugares donde incontables preocupaciones habían sido absorbidas por sus fibras. Hice el strudel de manzana de mi madre esa mañana. Mis manos recordaban la receta incluso cuando mi corazón se sentía congelado. El olor a canela y mantequilla llenó mi pequeña cocina, y por un momento me transporté de vuelta a Brooklyn, a la casa de piedra rojiza que poseíamos cuando David era joven, cuando la Navidad significaba algo, cuando yo importaba. El viaje en taxi a su apartamento en Soho me costó $47, una suma que representaba 2 días de cuidadosa compra de comestibles. Pero había aprendido a no pedir que me recogieran. La última vez que lo pedí, Sara me dijo que su Tesla estaba fallando. Mientras publicaba fotos en las redes sociales de su viaje de fin de semana a los Hamptons, en ese mismo coche. Llevaba mi strudel de manzana en un portapasteles vintage, otra reliquia de mi matrimonio, otra pieza de mi historia que probablemente pasaría desapercibida. El portero de su edificio ya me conocía. «Feliz Navidad, señora Cohen», dijo con genuina calidez. Al menos alguien recordaba mi nombre. El viaje en ascensor hasta el piso 15 me dio tiempo para practicar mi sonrisa, la que había perfeccionado a lo largo de años de fingir que todo estaba bien, la que ocultaba el hecho de que a menudo pasaba días sin hablar con otro ser humano. Sara abrió la puerta vistiendo un suéter de cachemira que costaba más que mis gastos mensuales en medicamentos. Su sonrisa fue inmediata y brillante, el tipo de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Ruth, lo lograste», dijo, como si mi asistencia estuviera de alguna manera en duda. Detrás de ella, podía oler la costosa comida para llevar que habían pedido.
a pesar de que yo había ofrecido meses atrás cocinar toda la comida yo misma. Queríamos mantener las cosas simples este año, había explicado Sara por teléfono. Simple, pero no barato. Nunca barato. David apareció detrás de ella, mi hijo que solía correr hacia mí cuando se raspaba las rodillas, que solía llamarme mamá con su vocecita de niño. A los 45 años, parecía mayor de lo que era, con líneas de estrés grabadas alrededor de sus ojos por su exigente trabajo en servicios financieros. Administraba carteras de inversión que valían millones de dólares. Movía dinero como piezas de ajedrez en un tablero, pero siempre parecía sorprendido cuando mencionaba que mis propias finanzas estaban ajustadas. «Hola, ma», dijo, besando mi mejilla con el afecto automatizado de alguien que cumple con una obligación. Podía oler su caro perfume, uno que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes. «¿Cómo fue el viaje hasta aquí? ¿Bien?» Mentí. Había aprendido que «bien» era la única respuesta aceptable a esa pregunta. Cualquier otra cosa incomodaba a la gente. Emma y Jake, mis nietos, estaban en la sala de estar, ambos mirando sus teléfonos. Emma, 19 años y estudiando en Columbia con el dinero de matrícula que yo había ayudado a proporcionar, apenas levantó la vista cuando entré. Jake, 16 años, gruñó algo que podría haber sido un saludo. Eran niños hermosos, ambos, con el cabello rubio de Sara y los ojos oscuros de David. Pero ahora eran extraños para mí, a pesar de todos los años que pasé cuidándolos, a pesar de todas las noches que los sostuve cuando estaban enfermos, a pesar de todas las fiestas de cumpleaños y obras escolares y partidos de fútbol donde yo era la única abuela que asistía. El apartamento en sí era un monumento al éxito. Ventanales del suelo al techo con vistas al río Hudson. Los muebles eran todos de cuero blanco brillante y vidrio, el tipo de muebles que susurraban «no tocar» en un lenguaje que incluso los niños entendían. Arte colgaba de las paredes, piezas que reconocí de las galerías que Sara frecuentaba. Cada una probablemente valía más que mis ingresos anuales. Esta era la vida que mis sacrificios habían ayudado a construir, el castillo que había ayudado a financiar, pero en el que nunca fui realmente bienvenida. «Ruth, déjame tomar esto», dijo Sara, alcanzando mi strudel de manzana. Lo sostuvo como si pudiera contaminar su prístina cocina. «Ya tenemos tanta comida, pero estoy segura de que encontraremos un lugar para esto en alguna parte. En alguna parte. No en el centro de la mesa donde tradicionalmente pertenecen los postres. En algún lugar del fondo, como yo». La mesa del comedor estaba puesta con porcelana que nunca había visto antes. Sara notó que la miraba. «Es nuestro nuevo juego de Lennox», dijo con orgullo. «Lo conseguimos para nuestro aniversario. Su 12º aniversario, al que no fui invitada a celebrar. Había enviado una tarjeta con un cheque de $500, dinero que había reunido con dificultad de mi fondo de emergencia. La nota de agradecimiento había sido escrita a máquina, no a mano, y firmada simplemente David y Sara, sin mención de mi regalo, sin reconocimiento de mi sacrificio. Tomé mi asiento en el extremo más alejado de la mesa, la silla más cercana a la cocina, la mesa de los niños, aunque no había otros niños presentes. Desde aquí, difícilmente podía participar en conversaciones. Apenas podía oír las historias que se compartían sobre escuelas privadas y planes de vacaciones y oportunidades de inversión. Estaba presente pero no incluida, visible pero no vista. La comida comenzó con la habitual actuación de gratitud de Sara. «Tenemos tanto que agradecer este año», anunció, levantando su copa de vino que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. El ascenso de David se concretó. Las calificaciones de Emma son fantásticas. Jake entró en el equipo titular de fútbol. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa. «Y todos estamos sanos, felices y juntos. Todos juntos. Excepto que me sentía más sola que cuando estaba sentada sola en mi apartamento esa mañana. La conversación fluyó a mi alrededor como agua alrededor de una piedra. David habló sobre sus últimos éxitos de inversión, cómo las carteras de sus clientes habían crecido a pesar de la volatilidad del mercado. «El Bitcoin realmente está despegando», dijo, cortando su costilla de primera.
Algunos de mis clientes han hecho fortunas. Emma habló sobre su especialización en psicología, sus planes para la escuela de posgrado que requerirían aún más apoyo financiero. Jake se quejó de necesitar nuevo equipo para el fútbol, equipo que costaría cientos de dólares. Ninguno de ellos me miraba cuando hablaban, y ninguno de ellos preguntó sobre mi vida, mi salud, mis luchas. Recordé otras Navidades, cuando Harold estaba vivo, cuando éramos dueños de esa casa en Brooklyn. David pasaría horas jugando con sus juguetes bajo el árbol, y yo cocinaría durante días, llenando la casa con los olores de pavo asado, pan fresco y galletas caseras. Harold tocaría villancicos en su viejo piano, y David cantaría con su dulce voz de niño. Los vecinos pasarían a lo largo del día, trayendo regalos y compartiendo historias. La casa se sentía viva entonces, llena de calor, risas y amor. Esa casa se vendió para pagar la educación de posgrado de David. Harold y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño, y luego a uno aún más pequeño después de que él muriera. Cada mudanza nos alejaba más de la vida que habíamos construido juntos, más lejos de la comunidad de la que habíamos formado parte. Pero David había obtenido su MBA de Wharton. Había conseguido su trabajo en la firma de inversiones. Se había casado con Sarah y había formado su familia. Nuestros sacrificios habían valido la pena, ¿no es así? Pasa el puré de patatas, dijo Sarah, interrumpiendo mis recuerdos. Estaba extendiéndose por encima de la mesa, su pulsera de diamantes captando la luz de la lámpara de araña sobre nosotros. Esa pulsera había sido un regalo sorpresa de David, comprada con dinero que me había pedido prestado 6 meses antes para cubrir algunos gastos inesperados. El préstamo nunca se había devuelto, y la pulsera nunca se había explicado. Miré el cuenco de puré de patatas, el mismo cuenco al que había estado mirando durante los últimos 20 minutos mientras mi familia me ignoraba. El mismo cuenco que había preparado exactamente como había aprendido que mi nuera prefería, con mantequilla y crema extra, a pesar del hecho de que mis propias restricciones dietéticas significaban que no podía comerlos yo misma. Los había hecho en mi apartamento esa mañana. Los había llevado cuidadosamente en el taxi. Los había presentado como mi contribución a la comida, junto con mi strudel de manzana. Pero mientras alcanzaba el cuenco para pasárselo a Sarah, noté algo que me heló la sangre. Allí, parcialmente oculta bajo el cucharón, había una pequeña etiqueta blanca, el tipo de etiqueta que viene de tiendas de comestibles caras, el tipo que enumera ingredientes y precios. Levanté la cuchara ligeramente, lo suficiente para leer las palabras que lo cambiaron todo. Puré de patatas gourmet con aceite de trufa. Precio, $28.99. Mi puré de patatas casero, el que había pasado 2 horas preparando esa mañana, el que había sazonado con amor y recuerdos de la receta de mi propia madre, había sido reemplazado. Reemplazado con puré comprado en la tienda que costaba más de lo que yo gastaba en comida en 3 días. Reemplazado sin una palabra, sin un reconocimiento, sin siquiera la cortesía de preguntarme. Me senté allí, sosteniendo el cucharón, mirando esa etiqueta, sintiendo que algo se agrietaba dentro de mi pecho. No se rompía, no todavía, solo se agrietaba, como hielo que comienza a partirse bajo demasiado peso. ¿Ruth? ¿El puré? Dijo Sarah, su voz llevando ese ligero borde de impaciencia que había aprendido a reconocer. El borde que decía que estaba siendo lenta, siendo difícil, siendo una carga. La miré. Esta mujer que se había casado con mi hijo hace 12 años, que había aceptado mi regalo de boda de $10,000 del dinero del seguro de vida de Harold, sin una nota de agradecimiento, que me había nombrado mamá de David en su teléfono en lugar de Ruth o abuela Ruth, o incluso solo Ruth Cohen. Miré su rostro perfectamente maquillado, su cabello peinado en salón, su ropa de diseñador comprada con dinero que una vez estuvo en mi fondo de emergencia, y sonreí. «Por supuesto, querida», dije dulcemente, levantando el cuenco y entregándoselo. «Espero que lo disfrutes». Tomó el cuenco ansiosamente, sirviéndose una generosa porción en su plato. «Huelen maravilloso», dijo, aunque yo sabía que no podía oler nada por encima del pesado perfume que llevaba. «¿Usaste una nueva receta?» «Algo así», respondí, observando mientras daba su primer bocado. Por un momento, su sonrisa vaciló.
Solo por un segundo. Sus ojos parpadearon con algo que podría haber sido confusión, o sorpresa, o incluso vergüenza, pero luego la máscara volvió a su lugar, y estaba asintiendo con entusiasmo. «Delicioso», proclamó, aunque no tomó otro bocado. Ese fue el momento en que lo supe. El momento en que entendí que había estado viviendo en una fantasía, creyendo que la distancia de mi familia era solo estrés temporal, que su frialdad era solo el ajetreo moderno, que sus peticiones financieras eran solo necesidades a corto plazo. El momento en que me di cuenta de que había sido reemplazada, al igual que mi puré de patatas, con algo más conveniente, más profesional, más caro. Pero a diferencia de mi puré de patatas, yo todavía estaba sentada en su mesa, todavía respirando, todavía capaz de tomar decisiones. El resto de la cena pasó en un borrón de conversación forzada y comida mecánica. Observé a mi familia interactuar entre ellos. Realmente los observé por primera vez en años. David y Sara discutieron sus próximas vacaciones en Europa, un viaje que costaría más que todos mis ingresos anuales. Emma se quejó de su compañera de cuarto, buscando simpatía por problemas que parecían triviales en comparación con el aislamiento con el que yo vivía cada día. Jake se mantuvo mayormente en silencio, ocasionalmente gruñendo respuestas a preguntas directas, su atención centrada en el teléfono escondido en su regazo. Ninguno de ellos preguntó por mi vida. Ninguno de ellos mencionó mi reciente episodio de bronquitis que me había mantenido en cama durante una semana. Ninguno de ellos reconoció el cumpleaños que había pasado hace 2 meses sin una sola llamada o tarjeta de ninguno de ellos. Había pasado ese día sola, comiendo un cupcake comprado en la tienda y viendo viejas películas caseras en el antiguo proyector de Harold. ¿Más vino, Ruth?, preguntó David, y me di cuenta de que era la primera vez que se dirigía directamente a mí desde que había llegado. «No, gracias», dije. Necesitaba mantener la mente clara. Algo estaba pasando dentro de mí, algún cambio fundamental que requería toda mi atención. Después de la cena, nos trasladamos a la sala de estar para lo que Sara llamó tiempo familiar. Esto consistía en Emma mostrándonos fotos de su semestre en el extranjero en su teléfono, Jake desapareciendo en su habitación para hacer tarea, y David y Sara discutiendo su cartera de inversiones, mientras yo me sentaba en la silla del rincón, que claramente estaba designada como mía, la incómoda, la que tenía el resorte roto que se clavaba en mi espalda baja. «Estamos pensando en diversificar en criptomonedas», estaba diciendo Sara. «David ha estado investigando Bitcoin y Ethereum». Pronunció las palabras cuidadosamente, como alguien que acababa de aprenderlas. «Algunos de nuestros amigos han obtenido rendimientos increíbles». «Es arriesgado», respondió David, «pero el potencial de ganancia es enorme. Tengo clientes que han triplicado su patrimonio neto en solo 2 años». Los escuché discutir sobre dinero con la tranquilidad casual de personas que nunca se habían preocupado por pagar el alquiler o comprar comestibles o pagar medicamentos recetados. David administraba cuentas de inversión que valían millones, movía grandes fortunas como piezas en un tablero de ajedrez, pero de alguna manera nunca parecía entender por qué yo podría necesitar ayuda con mis propios gastos básicos. «Abuela Ruth», dijo Emma de repente, mirando desde su teléfono. «¿Mamá dice que solía ser maestra?». Era la primera pregunta personal que alguien me había hecho en todo el día. «Sí», dije, agradecida por incluso este pequeño reconocimiento. «Enseñé 4º grado durante 32 años, en la PS 234 en Brooklyn». «Eso es genial», dijo Emma, ya volviendo a mirar su teléfono. «Mamá, ¿puedo tomar prestado tu auto mañana? Quiero ir a los Hamptons a ver a Jessica». Así, sin más, fui descartada nuevamente. Mis 3 décadas de formar mentes jóvenes, de quedarme hasta tarde para ayudar a estudiantes con dificultades, de gastar mi propio dinero en materiales para el aula, reducido a «eso es genial» e inmediatamente olvidado. Me disculpé para usar el baño, necesitando un momento lejos de la sofocante cortesía de su sala de estar. En el pasillo, pasé por la oficina de David, una habitación que había ayudado a financiar cuando compraron el apartamento por primera vez. La puerta estaba parcialmente abierta, y pude ver su escritorio con sus múltiples monitores de computadora mostrando gráficos de acciones y precios de criptomonedas.
En la pared colgaba su diploma de MBA de Wharton, el que me había costado $40,000 de la cuenta de jubilación de Harold. Junto al diploma había una foto familiar que nunca había visto antes. David, Sarah, Emma y Jake en algún tipo de restaurante elegante, todos vestidos y sonrientes. Parecía reciente, tal vez del Día de Acción de Gracias o del cumpleaños de David el mes pasado. Eventos a los que no fui invitada. Eventos que ni siquiera sabía que estaban sucediendo. Me quedé allí en ese pasillo, mirando esa foto, entendiendo final y completamente que ya no era parte de esta familia. Era un recurso financiero al que recurrir cuando era necesario, una niñera conveniente cuando el cuidado infantil regular fallaba, un accesorio para mostrar en las principales fiestas para mantener la apariencia de unión familiar. Pero no era amada, no era valorada, ni siquiera era realmente querida. Cuando regresé a la sala de estar, la conversación había pasado a los planes universitarios de Jake. Estaba en el penúltimo año de secundaria y Sarah ya estaba investigando costosas universidades privadas. NYU tiene un excelente programa de negocios, estaba diciendo, y Columbia tiene esa ventaja de legado familiar. Me miró brevemente, ya que Emma está allí. La matrícula de Emma en Columbia era de $28,000 por semestre. Había contribuido con $10,000 para su primer año, dinero que había ahorrado para mi propio fondo médico de emergencia. Cuando le mencioné a David que el retiro me había dejado financieramente vulnerable, me dio una palmada en el hombro y dijo, «No te preocupes, Ma, es una inversión en el futuro de Emma. El futuro de Emma, no el mío. A los 73 años, aparentemente mi futuro ya no valía la pena invertir en él. Probablemente deberíamos empezar a pensar en cómo pagar también la universidad de Jake», dijo David, y vi que me miraba. La mirada fue breve, pero inequívoca. La mirada de alguien calculando mi patrimonio neto, estimando cuánto más se podría extraer antes de que el pozo se secara. Me quedaban $17,000 en ahorros. $17,000 entre yo y la miseria completa. El dinero del seguro de vida de Harold hacía tiempo que se había ido, gastado en la educación y la boda de David, y el pago inicial de la casa y las innumerables emergencias que habían surgido a lo largo de los años. Mi pensión de maestra apenas cubría mi alquiler y gastos básicos. Si algo me sucediera, si me enfermara o necesitara atención a largo plazo, no tendría nada. Pero aquí estaba mi familia, exitosa y cómoda y rodeada de lujo, planeando sumergirse en mi fondo de emergencia una vez más. Jake es un chico inteligente, dije en voz baja. Estoy segura de que encontrará la manera de pagar la universidad. La habitación quedó en silencio. David pareció sorprendido, como si nunca hubiera considerado que podría no ofrecer ayuda automáticamente. La sonrisa de Sarah se volvió tensa. Bueno, por supuesto, dijo Sarah cuidadosamente. Solicitaremos ayuda financiera, pero el apoyo familiar siempre es útil. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. La mayoría de los abuelos quieren invertir en la educación de sus nietos. La mayoría de los abuelos. La implicación era clara. Si no contribuía al fondo universitario de Jake, estaría fallando como abuela. No importa que ya hubiera contribuido a la educación de Emma. No importa que hubiera pagado la escuela de posgrado de David. No importa que les hubiera dado todo lo que podía dar y más de lo que podía permitirme. Estoy segura de que Jake le irá bien donde quiera que vaya, dije, manteniendo mi voz firme. Otro silencio incómodo cayó sobre la habitación. Jake levantó la vista de su teléfono, sintiendo la tensión. Emma se movió en su asiento. David aclaró su garganta. «Ma», dijo, «sabes que apreciamos todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que había hecho por ellos. Tiempo pasado, como si mi utilidad fuera ahora histórica en lugar de continua». «Por supuesto», dije. «Lo sé, pero estaba empezando a entender que el aprecio no era lo mismo que el amor. La gratitud no era lo mismo que el respeto. Y ser necesitada no era lo mismo que ser querida». La velada terminó con el mismo afecto mecánico con el que había comenzado. Besos en mejillas que se sentían como transacciones comerciales. Promesas de reunirnos pronto, que todos sabíamos que nunca se cumplirían.
Gracias por el delicioso strudel de manzana que apenas había sido tocado. Sara me entregó una pequeña bolsa de regalo mientras me preparaba para irme. «Solo algo pequeño», dijo con esa sonrisa ensayada. Dentro había una vela aromática genérica de una cadena de farmacias, el tipo que se vende en contenedores de descuento. La etiqueta de precio todavía estaba en la parte inferior, $3.99. Mi nieta me había dado un suéter de $200 hace 2 años, pagado con mi propio dinero. Mi nuera me había dado una vela de $4. El viaje en taxi a casa costó otros $47. Me senté en el asiento trasero, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas por mi ventana, sosteniendo esa vela barata en mi regazo, como evidencia de algo que aún no podía nombrar. De vuelta en mi apartamento, me senté en la vieja silla de Harold y traté de entender lo que acababa de suceder. El radiador hacía su canción familiar. La señora Rodríguez estaba reproduciendo su telenovela nocturna demasiado alto. Los sonidos de las vidas de otras personas se filtraban a través de las delgadas paredes, recordándome que el mundo seguía girando incluso cuando mi propio mundo sentía que se estaba desmoronando. Pensé en el puré de patatas. Una cosa tan pequeña, realmente. Una cosa tan mezquina para estar molesta. Pero no se trataba realmente del puré, ¿verdad? Se trataba de ser borrada. Se trataba de tener mis contribuciones descartadas como inadecuadas y reemplazadas con algo comprado en la tienda y caro. Se trataba de la manera casual en que mi regalo había sido descartado, la manera inconsiderada en que mi esfuerzo había sido considerado insuficiente. ¿Cuántas otras cosas habían sido reemplazadas sin mi conocimiento? ¿Cuántas otras mentiras había estado viviendo? Me levanté y caminé hacia mi cocina, hacia el refrigerador donde guardaba fotos sostenidas por imanes que Harold había coleccionado durante nuestros viajes juntos. Fotos de David cuando era bebé, de mejillas regordetas y dientes separados y lleno de alegría. Fotos de su día de boda, donde lo acompañé por el pasillo porque Harold ya estaba demasiado débil por los tratamientos contra el cáncer. Fotos de Emma y Jake cuando eran pequeños, antes de que aprendieran a verme como solo otro accesorio en sus vidas. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo el amor se convirtió en transacción? ¿Cuándo la familia se convirtió en actuación? Saqué mi chequera y miré el registro. La larga lista de cheques escritos a David y Sara durante los últimos 5 años. 7,000 para el pago inicial del auto de Sara. 3,000 para el viaje de Spring Break de Emma. 1,500 para la ortodoncia de Jake. 5,000 para la renovación de su cocina. 2,000 para la fiesta del 40 cumpleaños de David. 800 para regalos de Navidad del año pasado. $41,300 en 5 años. Más del doble de lo que me quedaba en ahorros. Dinero que había dado libremente, felizmente, creyendo que estaba ayudando a mi familia a construir su futuro. Pero ellos ya tenían su futuro. El salario de David era de 6 cifras. El trabajo a tiempo parcial de Sara en la galería de arte pagaba lo suficientemente bien para permitirse ropa de diseñador y cenas costosas. Eran propietarios de su apartamento, conducían autos de lujo, tomaban vacaciones europeas. No necesitaban mi dinero. Lo querían. Hay una diferencia. Me senté en la mesa de mi cocina hasta bien pasada la medianoche, revisando viejos estados de cuenta bancarios, sumando los años de regalos y préstamos y contribuciones. Los números contaban una historia que me había negado a leer. La historia de una mujer que había comprado la atención de su familia con dinero que no podía permitirse dar. La historia de una abuela que había sido valorada no por quién era, sino por lo que podía proporcionar. La historia de alguien que había sido sistemáticamente empobrecido por las personas que afirmaban amarla. Cuando finalmente me fui a la cama esa noche, me quedé despierta escuchando los sonidos de la ciudad fuera de mi ventana. Sirenas y bocinas de automóviles y el rumor distante del metro. Los sonidos de 8 millones de personas viviendo sus vidas, la mayoría de ellas tan solas como yo, la mayoría de ellas tan invisibles. Pero por primera vez en años, no sentí lástima por mí misma. Sentí algo más duro, más limpio y más peligroso. Me sentí enojada. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había experimentado desde que Harold murió. Hice mi café.
Leí el periódico e hice algo que no había hecho en meses. Me miré en el espejo del baño y realmente vi a la mujer que me devolvía la mirada. 73 años. Cabello gris que necesitaba un corte. Ojos marrones que habían visto demasiada desilusión. Arrugas que trazaban una vida de risas, tristeza y preocupación. Ya no era hermosa si alguna vez lo fui, pero no estaba muerta. No había terminado. No era desechable. Llamé a David al trabajo. Su secretaria respondió con cortesía profesional. Servicios de inversión Cohen. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Ruth Cohen, la madre de David. Necesito hablar con él, por favor. Un momento. Esperé, escuchando la música clásica que ponían para las personas en espera. Música que probablemente costaba más licenciar de lo que yo gastaba en entretenimiento en un año. ¿Ma? ¿Está todo bien? La voz de David estaba apresurada, distraída. Estoy en medio de una presentación para un cliente. Necesito hablar contigo, dije con calma. ¿Puede esperar? Realmente estoy saturado hoy. El mercado ha estado volátil y tengo 3 reuniones antes del almuerzo. No, dije. No puede esperar. Algo en mi tono debe haber llamado su atención. Está bien. ¿Qué pasa? Sé lo del puré de patatas, David. Silencio al otro lado de la línea. Ma, no sé de qué estás hablando. El puré de patatas comprado en la tienda que Sara sirvió ayer. Los que reemplazaron los que yo hice y llevé a la cena. Los que costaron $30. Más silencio. Ma, estás siendo paranoica. Sara usó tu receta, como siempre. Pero su voz había cambiado. La prisa distraída se había ido, reemplazada por algo cuidadoso y defensivo. David, dije en voz baja. Vi la etiqueta de precio. El silencio se extendió tanto que me pregunté si había colgado, pero finalmente suspiró. Mira, ma. Sara solo estaba tratando de asegurarse de que todo fuera perfecto para Navidad. No quería herir tus sentimientos, así que usó tus patatas como guía, y luego hizo su propia tanda para complementar. Iban a ser 8 personas para la cena. Había 5 personas para la cena, David, y ella tiró mi puré y usó solo el comprado en la tienda. ¿Cómo sabes lo que hizo con tu puré? Porque le pedí a la señora Rodríguez que me ayudara a llevar algunas cosas a tu apartamento ayer por la mañana. Ella vio la entrega de comestibles de Sara, de Dean and de Luca. Vio el recipiente de puré de patatas en la basura cuando usó tu baño. No le había pedido a la señora Rodríguez que me ayudara a llevar nada, y ella no había estado en el apartamento de David. Pero David no conocía a la señora Rodríguez, y no podía contradecir una historia que exponía el engaño de su esposa. Ma, estás haciendo de esto algo que no es. Sara solo trataba de asegurar que la comida fuera agradable. ¿Mintiéndome? ¿Tirando mi regalo y reemplazándolo con algo caro? No fue una mentira, fue solo práctico. Práctico. Como reemplazar a una abuela inconveniente con un recurso financiero más confiable. David, he estado pensando en nuestra conversación de ayer, sobre los gastos universitarios de Jake. Pude oírlo moverse en su silla, probablemente cerrando la puerta de su oficina para que sus colegas no oyeran. ¿Qué hay con eso? No voy a contribuir a su fondo universitario. Las palabras quedaron en el aire entre nosotros como un desafío lanzado en un antiguo campo de batalla. Ma, no hablas en serio. Ayudaste con la educación de Emma. No sería justo tratar a Jake de manera diferente. Tienes razón, dije. No sería justo. Así que le pediré a Emma que comience a devolver los $10,000 que le di para su primer año. ¿Qué? Ma, no puedes hablar en serio. Eso fue un regalo. ¿Lo fue? Porque no recuerdo que me preguntaras si podía permitirme darlo. No recuerdo que tú o Sara preguntaran sobre mi situación financiera antes de aceptarlo. No recuerdo que nadie preguntara si podría necesitar ese dinero para mis propias emergencias. Ofreciste ayudar con la educación de Emma. Ofrecí porque pensé que te haría feliz. Pensé que me haría parte de la familia. Pensé que eso era lo que hacían las abuelas amorosas. Eres parte de la familia, Ma. ¿Lo soy? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste mi apartamento? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi salud, mi vida, mis sentimientos sobre cualquier cosa? Estuvo callado por un largo momento. En el fondo podía oír los sonidos de su oficina, teléfonos sonando,
Conversaciones sobre precios de acciones y tendencias del mercado y estrategias de inversión. Los sonidos de un mundo donde el dinero se movía en millones, donde los márgenes de beneficio se medían en porcentajes que no podía comprender. Ma, estoy ocupado. Todos estamos ocupados. Eso no significa que no nos preocupemos por ti. Entonces demuéstralo. ¿Qué quieres decir? Ven a verme esta noche. No la próxima semana, no cuando sea conveniente. Esta noche. Ven a mi apartamento y cena conmigo. Solo tú y yo. Otra pausa. Ma, no puedo esta noche. Sara tiene club de lectura y alguien necesita estar en casa con Jake. Entonces, mañana por la noche. Tengo una cena con un cliente mañana. ¿El viernes? Vamos a los Hamptons para el fin de semana. Asentí, aunque no podía verme. Entiendo. Ma, no seas así. Sabes que me preocupo por ti. No, David. Sé que me necesitas. Hay una diferencia. Colgué el teléfono y me senté en mi cocina, mirando por la ventana la porción del horizonte de Manhattan, visible entre los edificios al otro lado de la calle. En algún lugar de una de esas torres de cristal, mi hijo probablemente estaba llamando a su esposa para contarle sobre nuestra conversación. En algún lugar de su hermoso apartamento, probablemente estaban discutiendo cómo manejar la situación de Ruth, pero por primera vez en años, no estaba preocupada por ser manejada. 3 horas después, Sara llamó. Ruth, cariño, David me contó sobre tu conversación esta mañana. Creo que podría haber algún malentendido sobre la cena de Navidad. Su voz era diferente, más dulce, más cuidadosa. La voz que probablemente usaba con clientes difíciles en la galería de arte. ¿Qué tipo de malentendido?, pregunté. Sobre el puré de patatas. Usé tu receta, como siempre lo hago. Hice una porción doble porque estaba preocupada de que no hubiera suficiente. Y usé un tazón de servir diferente. ¿Quizás eso hizo que parecieran diferentes? Sara, vi la etiqueta de precio de Dean & DeLuca. Silencio. Vi el recipiente en tu bote de basura. Más silencio. Ruth, Mira, puedo explicarlo. Por favor. Hazlo. Estaba tan nerviosa porque la cena de Navidad fuera perfecta. Sabes cuánto significa tu cocina para la familia, y estaba preocupada de que la mía no estuviera a la altura. Así que pedí puré de patatas de respaldo, por si acaso. Pero luego los tuyos salieron perfectamente, y me sentí tonta por haber pedido los extras. Entonces, ¿por qué serviste los extras en lugar de los míos? Yo los mezclé, para asegurarme de que hubiera suficiente. Sara, mi puré se hizo con mantequilla normal. Los que serviste tenían aceite de trufa. Sabían completamente diferentes. El silencio se extendió tanto que me pregunté si había colgado. «¿Ruth?», dijo finalmente, y su voz era diferente otra vez, más dura. La dulzura había desaparecido. «Creo que podrías estar haciendo de esto un problema más grande de lo que necesita ser. ¿Lo estoy haciendo? Todos sabemos que estás sola desde que Harold murió, y tratamos de incluirte tanto como sea posible. Pero a veces tus expectativas son un poco realistas. Poco realistas. Como esperar que mis regalos se usaran en lugar de ser tirados. Como esperar ser tratada con respeto básico. Como esperar que mi familia valorara algo que había hecho con mis propias manos. ¿Qué expectativas son esas, Sara? Bueno, como esperar que te visitemos todo el tiempo. Tenemos vidas ocupadas, Ruth. David trabaja 60 horas a la semana. Los niños tienen escuela y actividades. Yo tengo mi trabajo en la galería. No podemos dejar todo solo para cenar contigo cada vez que te sientes descuidada. Yo había pedido cenar una vez en 5 años. Y honestamente, continuó Sara, los niños están creciendo. Tienen sus propios intereses. No puedes esperar que quieran pasar cada festivo escuchando historias sobre su abuelo o mirando viejos álbumes de fotos. Nunca los había obligado a mirar viejos álbumes de fotos. Nunca había llevado álbumes de fotos a su apartamento. Y la cosa financiera, siguió Sara. Sé que has sido generosa con nosotros a lo largo de los años, pero se supone que los regalos son regalos. No puedes dar dinero a alguien y luego usarlo en su contra más tarde. ¿Usarlo en su contra? Como amenazar con pedirle a Emma que devuelva el dinero de su matrícula. Eso no es justo, Ruth. Es una estudiante universitaria. No tiene ese tipo de dinero. Pero yo sí. Eso es diferente. Estás jubilada.
no tienes los mismos gastos que nosotros. Miré alrededor de mi pequeño apartamento. La pintura descascarada en las paredes que no podía permitirme arreglar. El antiguo refrigerador que hacía ruidos preocupantes pero aún funcionaba. La pila de facturas médicas en el mostrador de mi cocina que pagaba en pequeñas cuotas cada mes. Sara, dije con calma, quiero que me escuches muy cuidadosamente. Por supuesto, no voy a contribuir a los gastos universitarios de Jake. No estaré disponible para cuidar niños nunca más. No voy a organizar cenas familiares ni comidas festivas. Y no voy a dar más regalos financieros a nadie. Ruth, estás molesta por las patatas, pero esto parece una reacción exagerada. Esto no se trata de patatas. Se trata de respeto. Se trata de ser valorada por quien soy, no por lo que puedo proporcionar. Te valoramos. No, no lo hacen. Valoran mi cuenta bancaria. Valoran mi disponibilidad como cuidado infantil gratuito. Valoran mi presencia como un accesorio para su idea de cómo debe verse una familia. Pero no me valoran a mí. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes preguntó por mi vida? ¿Mi salud? ¿Mis sentimientos? ¿Mis intereses? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes llamó solo para hablar? No porque necesitaran algo. Sara estaba callada. ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en los planes familiares, en lugar de solo informarme sobre ellos después del hecho? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron qué quería hacer para mi cumpleaños, en lugar de simplemente dejarlo pasar desapercibido? Todavía callada. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me trató como una persona en lugar de una obligación? Ruth, creo que estás siendo injusta. ¿Lo estoy? Entonces demuéstrame que estoy equivocada. Ven a cenar conmigo esta semana, solo tú y yo. Sin agenda, sin peticiones de dinero, sin discusión de tus problemas o necesidades. Solo dos mujeres conociéndose. Yo no creo que David se sentiría cómodo con eso. ¿Por qué no? Podría pensar que estamos hablando de él. ¿Hablando de él cómo? Ya sabes. Sobre cosas de familia, cosas privadas. Entendí entonces. David le había dicho que no se acercara demasiado a mí, que no arriesgara desarrollar una relación que pudiera interferir con su acceso a mis recursos. Debía mantenerme a distancia, manejable, predecible y útil. Sara, dije, necesito que entiendas algo. La mujer con la que has estado tratando durante los últimos 12 años, la mujer que dijo sí a cada petición, y sonrió con cada desaire y fingió no darse cuenta de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en la vida de mi propio hijo. Esa mujer se ha ido. Ruth, me estás asustando. Bien, deberías estar asustada, porque a partir de ahora voy a ser un tipo diferente de abuela. El tipo que espera ser tratada con respeto. El tipo que se valora lo suficiente para decir no. El tipo que ya no comprará amor. Colgué el teléfono e inmediatamente llamé a mi banco. Me gustaría poner una retención en mi cuenta de ahorros. Le dije al representante de servicio al cliente. Sin retiros de más de $50 sin mi aprobación en persona. ¿Hay algún problema con su cuenta, señora? Cohen, ningún problema. Solo quiero asegurarme de que mi dinero se quede donde pertenece. Esa tarde, David vino a verme sin llamar primero. Oí sus pasos en las escaleras. El ritmo familiar de alguien que había subido estos escalones miles de veces cuando era niño visitando a su abuela en el mismo edificio. Pero esa abuela había muerto hace 20 años, y su apartamento había sido alquilado a la señora Martínez, y ahora David subía estas escaleras solo cuando había algo que quería. Llamó suavemente, de la manera en que solía hacerlo cuando era pequeño, y temía que pudiera estar durmiendo la siesta. «Está abierto», llamé. Entró luciendo como alguien que se había preparado para una difícil negociación de negocios. Su expresión era seria, controlada, profesional. Este no era mi niño viniendo a ver a su madre. Este era un inversor tratando de salvar un trato fallido. «Ma, necesitamos hablar». «Sí, necesitamos». Se sentó en la vieja silla de Harold sin ser invitado, una presunción que habría sido impensable cuando Harold estaba vivo. Pero Harold había estado muerto durante 5 años, y David había olvidado los modales que le habíamos enseñado. «Sara está molesta», dijo. «Me lo imagino».
Ella piensa que estás enojada por la cena de Navidad. No estoy enojada por la cena de Navidad, David. Estoy enojada por los últimos 5 años de mi vida. ¿Qué significa eso? Me levanté y fui a la mesa de mi cocina, donde había dispuesto los estados de cuenta bancarios y cheques cancelados y registros financieros que había estado revisando. Significa que he estado haciendo algunas cuentas. Le entregué una calculadora y un bloc legal donde había escrito las cifras. $41,300. Dije, eso es cuánto le he dado a tu familia desde que murió tu padre, sin incluir regalos de Navidad y cumpleaños, sin incluir el cuidado de niños y cenas y recados, solo contribuciones financieras directas. Miró los números sin expresión. Ma, estos fueron regalos. Nunca te pedimos que llevaras la cuenta. Tienes razón. Nunca me pediste que llevara la cuenta. Tampoco me preguntaste si podía permitirme dar tanto. Nunca preguntaste qué impacto estaban teniendo estos regalos en mi propia seguridad financiera. Siempre dijiste que estabas feliz de ayudar. Estaba feliz de ayudar. Pensé que estaba invirtiendo en mi familia. Pensé que estaba asegurando que siempre tendría un lugar en sus vidas. Tienes un lugar en nuestras vidas. ¿Qué lugar es ese, David? ¿Qué papel juego realmente? Estuvo callado por un momento, y pude verlo pensando, tratando de encontrar la respuesta correcta, la respuesta que me haría sentir mejor sin requerir que él cambiara realmente nada. Eres nuestra madre y abuela. Eres importante para nosotros. ¿Importante cómo? Simplemente lo eres. Esa no es una respuesta. Es una evasión. Quiero que me digas específicamente qué papel juego en tu familia que no tenga nada que ver con dinero o cuidado de niños, o estar disponible para satisfacer tus necesidades. Me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para escuchar mi voz? Pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que pediste mi opinión sobre algo que te importaba? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste buenas noticias conmigo antes de compartirlas con tus amigos? Ma, no entiendo qué quieres de mí. Quiero que me ames. Las palabras quedaron en el aire entre nosotros, crudas y desesperadas y verdaderas. Te amo, Ma. No, David. Amas lo que puedo hacer por ti. Amas tener una madre a la que puedes llamar cuando necesitas dinero, o cuidado de niños, o alguien a quien culpar por tus problemas. Pero no me amas a mí. Eso no es justo. ¿No lo es? Dime una cosa sobre mi vida en este momento. Una cosa sobre quién soy más allá de mi relación contigo. Abrió la boca. Luego la cerró. Dime qué hago con mi tiempo cuando no te estoy ayudando. Dime de qué me preocupo. Dime qué me hace feliz. Todavía en silencio. No puedes, ¿verdad? Porque nunca has preguntado. En 5 años desde que murió tu padre, nunca una vez preguntaste sobre mi vida, mis sentimientos, mis sueños, mis miedos. No sabes nada sobre mí excepto el saldo de mi cuenta bancaria. Ma, eso no es cierto. Entonces dime algo. Dime cualquier cosa sobre quién es Ruth Cohen cuando no está siendo la madre de David. Se quedó sentado allí por mucho tiempo, mirando sus manos, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que yo tenía razón. El momento en que entendió que me había reducido a una función en lugar de amarme como persona. Lo siento, dijo en voz baja. Lo sé, pero lo siento no me devuelve los años que pasé creyendo que era valorada cuando solo era útil. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me conozcas. Quiero que pases tiempo conmigo, que no se trate de lo que puedo darte. Quiero que me llames porque me echas de menos, no porque me necesitas. Está bien. Puedo hacer eso. ¿Tú puedes? Porque significa no más solicitudes financieras. Significa visitarme aquí en mi apartamento en lugar de verme solo cuando es conveniente para ti. Significa tener conversaciones sobre mi vida, no solo la tuya. Ma, sabes que estoy ocupado. Todo el mundo está ocupado, David. Pero la gente hace tiempo para las cosas que le importan. Estuvo callado de nuevo, y pude verlo calculando. Pude verlo sopesando el costo de desarrollar realmente una relación conmigo contra los beneficios de mantener acceso a mis recursos. ¿Qué hay de la universidad de Jake? Preguntó finalmente. Y ahí estaba. La verdadera razón de su visita. ¿Qué pasa con eso? Dijiste que no ayudarías con sus gastos. Eso es correcto. Ma,
Es tu nieto. Sí, lo es. Y Emma es mi nieta. Y ayudé a pagar su educación sin que jamás me lo agradecieran. Sin jamás ser valorada. Sin jamás ser tratada como algo más que una conveniente fuente de fondos. Te lo agradecimos. Enviaste una nota mecanografiada, firmada por ambos, como una transacción comercial. ¿Qué querías? Quería importar. Quería ser incluida. Quería ser invitada a la graduación de Emma. Fuiste invitada a la graduación de Emma. Recibí un mensaje de texto 3 días antes de la ceremonia. Emma se gradúa el domingo a las 2 p.m. si estás libre. Si estoy libre. Como si tuviera un calendario social tan ocupado que podría no estar disponible para la graduación universitaria de mi nieta. David parecía incómodo. Y cuando pregunté sobre la cena de graduación después, Sara me dijo que la mantendrían pequeña. Solo familia inmediata. Aparentemente no soy familia inmediata. Ma, estás siendo dramática. ¿Lo estoy? Entonces, ¿por qué no me guardaste un asiento en el restaurante? ¿Por qué no tomaste ninguna foto conmigo en la ceremonia? ¿Por qué tuve que enterarme de la fiesta de graduación en tu apartamento por la señora Rodríguez, que vio el camión de catering? No pudo responder. Te haré un trato, David, dije. Contribuiré con $5,000 al fondo universitario de Jake. Vi que el alivio inundaba su rostro. Pero, continué, quiero algo a cambio. ¿De qué? Quiero que me visites cada semana durante el próximo año. No llamadas telefónicas. Visitas reales. Por al menos 2 horas cada vez. Quiero que cenes conmigo, que hables conmigo, que me conozcas como persona. Ma, no puedo comprometerme a cada semana. Mi horario es una locura. Entonces no puedo comprometerme a ayudar con la universidad de Jake. ¿Me estás chantajeando? No, David. Te estoy ofreciendo un intercambio. Mi dinero por tu tiempo. Tu atención por mi inversión. Parece justo, ¿no? Se quedó sentado allí pareciendo atrapado. Y me di cuenta de que la idea de pasar tiempo conmigo, de realmente conocerme, se sentía como una carga para él. ¿Y si no puedo hacerlo cada semana? Entonces no puedes hacerlo. Y sabré dónde estoy. Ma, esto no es justo. Estás poniendo condiciones para ser una abuela. Estoy poniendo condiciones para ser un banco. Si quieres ser mi hijo, realmente ser mi hijo, entonces el dinero es irrelevante. Pero si quieres usar mis recursos para financiar el estilo de vida de tu familia, entonces sí, hay condiciones. Estuvo callado por mucho tiempo pensando. Está bien, dijo finalmente. Lo intentaré. No, David. ¿Lo harás o no lo harás? No hay intentos. Bien. Lo haré. Empezando esta semana. Pero pude ver en sus ojos que ya estaba planeando formas de evitarlo. Ya estaba pensando en cómo manipular la situación para su beneficio. David, dije suavemente, ¿sabes qué me entristece más de todo esto? ¿Qué? No es el dinero. Ni siquiera es la falta de respeto. Es el hecho de que estás dispuesto a perder a tu madre para mantener acceso a su cuenta bancaria. Ma, eso no es lo que está pasando. ¿No lo es? Cuando pienses en esta conversación, cuando hables con Sara sobre ella esta noche, ¿en qué te enfocarás? ¿En si estoy siendo razonable? ¿En si mis sentimientos están justificados? ¿En si merezco ser tratada mejor? No respondió. ¿O te enfocarás en cómo manejarme? ¿Cómo mantenerme lo suficientemente feliz para seguir pagando cosas? ¿Cómo darme la atención justa para mantener mi apoyo financiero? El silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Te amo, David. Te he amado desde el momento en que naciste. Me he sacrificado por ti. Te he apoyado. He creído en ti. Y he estado orgullosa de ti. Pero no permitiré que me trates como algo menos que tu madre. Ma, no sé cómo arreglar esto. Empiezas viéndome realmente. No como la madre de David, o la abuela de Emma y Jake, o la mujer que ayudó a pagar tu educación. Me ves como Ruth, como una persona con sentimientos y necesidades, y sueños que no tienen nada que ver contigo. Quiero hacer eso. Entonces demuéstralo. Vuelve mañana por la noche. No porque tengas que hacerlo. No porque quieras algo, sino porque quieres pasar tiempo conmigo. ¿Qué haremos? Lo averiguaremos.
Tal vez puedas ayudarme a arreglar el grifo del baño que ha estado goteando durante 6 meses. Tal vez podamos mirar viejos álbumes de fotos. Tal vez solo podamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa excepto dinero. Se fue unos minutos después, y me senté en la silla de Harold, escuchando los sonidos de la ciudad fuera de mi ventana. Me sentía diferente. No mejor, exactamente, pero diferente, más limpia. Como si finalmente hubiera dicho cosas que me habían estado envenenando desde adentro. No sabía si David volvería mañana. No sabía si era capaz de amarme sin necesitarme. Pero por primera vez en 5 años, sabía que estaría bien de cualquier manera. La noche siguiente, David no vino. Llamó en su lugar. Ma, lo siento. Surgió algo en el trabajo. Una emergencia con un cliente. ¿Podemos reprogramar para este fin de semana? Colgué sin responder. El sábado, llamó de nuevo. Ma, sé que estás molesta. Sara y yo hablamos y queremos llevarte a brunch mañana. A algún lugar agradable. Podemos hablar de esto. Sara y yo. Podemos hablar. Como si esto fuera una negociación grupal en lugar de una relación entre madre e hijo. No, gracias. Dije. Ma, estás siendo irrazonable. Estoy siendo clara. Te dije lo que necesitaba. Elegiste no proporcionarlo. Está bien. Pero no finjas que esto se trata de mi falta de razonabilidad. Tuve una emergencia de trabajo. Tuviste una elección. Elegiste el trabajo sobre tu madre. Ma, sé realista. No puedo simplemente dejar todo cuando llamas. No te llamé, David. Hiciste un compromiso para visitarme, y lo rompiste. Fue una vez. Fue la primera vez. Y me dijo todo lo que necesito saber sobre cuánto importa esta relación para ti. Bien. Iré esta noche. No. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que la oferta se retiró. No estoy interesada en pasar tiempo con alguien que me ve como una carga. Ma, eres mi madre. Por supuesto que quiero pasar tiempo contigo. Entonces, ¿por qué se siente como un castigo para ti? Se quedó callado. David, quiero que pienses cuidadosamente en tu respuesta a esta pregunta. Si no tuviera dinero, si no pudiera ayudarte financieramente, si no pudiera cuidar niños o cocinar o proporcionar servicios, ¿todavía me querrías en tu vida? Ma, esa es una pregunta terrible. Es una pregunta justa. Y tu incapacidad para responderla me dice todo lo que necesito saber. Colgué el teléfono e hice algo que no había hecho en años. Lo desconecté de la pared. Durante los siguientes 3 días, existí en un silencio que casi había olvidado que era posible. Sin llamadas telefónicas demandando mi atención, sin peticiones de dinero o tiempo o energía, nadie pidiéndome que fuera algo más que quien era. Leí libros que había estado queriendo leer durante años. Tomé baños en mitad de la tarde. Caminé por Central Park y alimenté palomas, y vi a niños jugar en parques donde una vez empujé a mi hijo en columpios. El martes, la señora Rodríguez llamó a mi puerta con una olla de sopa y una expresión preocupada. «Mija, ¿estás bien? Vi a tu hijo ayer, esperando en el pasillo. Dice que no respondes a tu puerta». «Estoy bien, señora Rodríguez. Solo estoy tomando un tiempo para mí. Parece preocupado. Tal vez deberías hablar con él. Tal vez debería aprender a preocuparse por mí cuando no necesita algo de mí». Estudió mi cara con la sabiduría de alguien que había criado a 7 hijos y había enterrado a 2 maridos. «Ah», dijo. «Es así, ¿eh?» «Sí, es así». ¿Sabes lo que solía decir mi madre? Un hijo que solo te ama cuando eres útil no te está amando. Está amando lo que haces. Su madre era una mujer sabia. Sí. También decía que a veces tienes que dejar de ser útil para que aprendan a amarte. Esa tarde, hice algo que había estado posponiendo durante meses. Llamé a un asesor financiero, alguien que no tenía conexión con la firma de inversiones de David. «Señora Cohen, he revisado su cartera y tengo algunas recomendaciones. Te escucho». Primero, su cuenta de ahorros no está generando casi nada en intereses. Podríamos mover parte de eso a un fondo de jubilación que proporcionaría mejores rendimientos. ¿Qué hay del acceso? ¿Qué pasa si necesito el dinero para emergencias? Mantendríamos un fondo de emergencia, pero el resto podría estar trabajando para usted en lugar de solo estar sentado en ahorros. ¿Y nadie más tendría acceso a estas cuentas?
No a menos que lo autorice específicamente. Todo estaría solo a su nombre. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones financieras basadas en mis propias necesidades en lugar de las expectativas de mi familia. Esa noche, volví a conectar mi teléfono. En minutos, sonó. Ma, gracias a Dios. He estado muy preocupado. ¿Por qué no contestabas el teléfono? Hola, David. Ayer pasé por allí, pero no abriste la puerta. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo necesitaba un tiempo de silencio. Ma, necesitamos hablar. Sara piensa que tal vez deberías ver a alguien. ¿Ver a alguien? Como un consejero. Alguien con quien hablar sobre lo que estás pasando. Casi me reí. Después de años de ser ignorada y descartada y tomada por sentada, ahora pensaban que necesitaba ayuda profesional porque finalmente me había defendido. ¿Qué crees que estoy pasando, David? Creo que estás teniendo problemas para adaptarte a estar sola. Creo que tal vez estás deprimida o algo así. O algo así. Ma, no seas sarcástica. Estoy tratando de ayudar. ¿Lo estás? ¿O estás tratando de encontrar una manera de hacer que mi comportamiento sea más conveniente para ti? Eso no es justo. ¿Desde cuándo te preocupa lo justo, David? Estuvo callado por un momento. Mira, Ma, sé que no he sido el mejor hijo últimamente. Sé que he estado distraído con el trabajo y los niños y todo, pero quiero hacerlo mejor. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Hazlo mejor. Lo haré. Empezando ahora. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me digas por qué quieres hacerlo mejor. Porque eres mi madre. Esa no es una respuesta. Es una categoría. ¿Por qué quieres una relación conmigo específicamente? Ma, no entiendo lo que estás preguntando. Te estoy pidiendo que me digas qué valoras de mí como persona. No como tu madre. No como la abuela de Emma y Jake. No como alguien que puede ayudarte financieramente. ¿Qué valoras de Ruth Cohen como individuo humano? El silencio se extendió tanto que me pregunté si el teléfono se había desconectado. Yo no sé cómo responder a eso. Lo sé. Y ese es el problema. Ma, ¿puedes ayudarme a entender? ¿Puedes decirme qué quieres que diga? Quiero que digas algo verdadero. Algo que venga de conocerme, no de necesitarme. Pero te necesito. Lo sé. Eso es todo lo que sabes hacer. Pero necesitar a alguien y valorar a alguien son cosas diferentes. Entonces, enséñame la diferencia. Por primera vez en nuestra conversación, escuché algo real en su voz, algo vulnerable. La diferencia, dije lentamente, es que la necesidad es sobre lo que alguien puede hacer por ti. El valor es sobre quién es alguien. La necesidad es condicional. El valor no lo es. Creo que entiendo. ¿Lo entiendes? Entonces dime algo que valores de mí que no tenga nada que ver con lo que puedo proporcionar. Estuvo callado por mucho tiempo. Podía imaginarlo en su caro apartamento, rodeado por la vida que mis sacrificios habían ayudado a construir, tratando de pensar en algo sobre mí que importara más allá de mi utilidad. Eres fuerte, dijo finalmente. ¿Cómo soy fuerte? Me criaste sola después de que papá murió. Tu padre murió hace 5 años, David. Te crié con su ayuda. Claro, quise decir, has sido fuerte desde que papá murió, viviendo sola, cuidándote a ti misma. ¿Qué más? Otra larga pausa. Eres generosa. ¿Cómo soy generosa? Siempre has estado dispuesta a ayudar cuando lo necesitábamos. Suspiré. Incluso su intento de valorarme era realmente sobre lo que podía hacer por él. David, ¿sabes cuál es mi color favorito? ¿Azul? No. ¿Verde? No. Ma, no lo sé. ¿Sabes qué tipo de música me gusta? ¿Qué libros leo? ¿Qué películas me hacen llorar? ¿Cuáles eran mis sueños cuando era joven? ¿De qué tengo miedo ahora que soy vieja? No, dijo en voz baja. ¿Sabes algo sobre quién soy más allá de mi relación contigo? No. Al menos era honesto. Eso es lo que quiero que entiendas, David. No me amas. Ni siquiera me conoces. Pero quiero conocerte. ¿Lo quieres? ¿O quieres conocerme lo suficiente para mantenerme feliz? Quiero conocerte. Entonces empieza a hacer preguntas. No sobre lo que puedo hacer por ti. No sobre lo que necesitas de mí. Preguntas sobre quién soy. Está bien. ¿Cuál es tu color favorito? Sonreí a pesar de mí misma. Púrpura.
Púrpura intenso, como el vestido que usé para mi graduación de la escuela secundaria. No sabía eso. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué tipo de música te gusta? Jazz, Billie Holiday y Ella Fitzgerald. Tu padre y yo solíamos ir a clubes en el Village cuando éramos jóvenes. ¿En serio? ¿En serio? A veces bailábamos hasta las 3 de la mañana, antes de tenerte, antes de que nos volviéramos responsables. ¿Qué más? Durante la siguiente hora, David me hizo preguntas reales sobre mi vida, mis recuerdos, mis sentimientos. Y por primera vez en años, sentí que realmente estaba escuchando las respuestas. Ma, dijo eventualmente. Lo siento. Siento haber dejado de verte. Yo también lo siento. ¿Por qué? Por permitírtelo. Por hacértelo tan fácil para que me dieras por sentado. ¿Cómo lo hiciste fácil? Siempre diciendo sí. Nunca exigiendo un mejor trato. Aceptando cualquier migaja de atención que me dabas y estando agradecida por ellas. Solo estaba siendo amorosa. No, estaba siendo desesperada. Tenía tanto miedo de perderte que te dejé tratarme terriblemente. Ma, nunca quise tratarte terriblemente. Lo sé, pero el impacto importa más que la intención. Hablamos por otra hora, y cuando finalmente colgamos, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. No certeza, pero esperanza. La noche siguiente, David vino a visitarme. No porque yo lo hubiera exigido, no porque necesitara algo, sino porque quería verme. Me ayudó a arreglar el grifo del baño. Miramos viejos álbumes de fotos y le conté historias sobre su infancia que había olvidado. Pedimos comida china y la comimos en bandejas de TV mientras veíamos una película antigua. No fue perfecto. Todavía había momentos incómodos. Todavía los restos de años de disfunción entre nosotros. Pero era un comienzo. Durante los meses siguientes, David comenzó a visitarme regularmente. No cada semana, como había exigido originalmente, pero lo suficientemente a menudo para que pudiera ver que estaba haciendo un esfuerzo. Sarah tardó más en adaptarse a la nueva dinámica, pero eventualmente comenzó a llamarme Ruth en lugar de mamá de David. Emma y Jake se mantuvieron distantes, pero eran adolescentes, y los adolescentes son distantes por naturaleza. Dejé de dar dinero a cualquiera. Cuando Jake necesitaba equipo para fútbol, David y Sarah se las arreglaron para pagarlo ellos mismos. Cuando Emma quería estudiar en el extranjero, consiguió un trabajo de medio tiempo para ayudar a financiar la experiencia. Cuando David y Sarah quisieron renovar su baño, sacaron un préstamo como adultos normales. Y pasó algo interesante. Sin la presión financiera, nuestras relaciones comenzaron a cambiar. Emma comenzó a llamarme ocasionalmente, solo para charlar. Jake pidió ayuda con su tarea de historia, y pasamos una tarde hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, que yo había vivido cuando era niña. Sarah y yo nunca nos hicimos cercanas, pero desarrollamos una distancia respetuosa. Dejó de tratarme como una molestia, y yo dejé de esperar que me tratara como familia, pero el mayor cambio fue en David. Sin la muleta de mi apoyo financiero, se vio obligado a desarrollar realmente una relación conmigo. Y en algún lugar de ese proceso se dio cuenta de que genuinamente disfrutaba de mi compañía. Ma, dijo una noche mientras cenábamos en mi apartamento, quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿Me perdonas? ¿Por qué? Por todo. Por darte por sentada. Por no verte. Por tratarte como un banco en lugar de como una persona. Miré a mi hijo, este hombre de mediana edad que finalmente estaba aprendiendo a ver a su madre como un ser humano, y sentí que algo se liberaba en mi pecho. Sí, dije. Te perdono. Gracias. Pero David, perdonar no significa olvidar, y no significa volver a cómo estaban las cosas antes. Lo sé. No quiero volver a cómo eran las cosas antes. Bien, porque yo no lo haré. Lo sé. Y me alegro. Nos sentamos en un cómodo silencio por un tiempo, comiendo mi sopa casera y viendo el sol ponerse sobre Manhattan a través de mi pequeña ventana de la cocina. Ma, dijo David eventualmente, ¿qué hiciste con todo el dinero que ahorraste al no ayudarnos más? Sonreí. Me compré algo que había estado deseando durante años. ¿Qué? Un viaje a París. Me voy el próximo mes. Sus ojos se ensancharon. ¿Sola? Con la señora Rodríguez. Ella tampoco ha estado nunca en Europa. Ma, eso es maravilloso.
Y lo era. Era maravilloso tener algo que esperar que no tuviera nada que ver con las necesidades o expectativas de nadie más. Era maravilloso gastar dinero en mí misma sin sentirme culpable. Era maravilloso planear una aventura a los 73 años. El viaje a París fue todo lo que había soñado que sería. La señora Rodríguez y yo deambulamos por museos y cafés. Nos tomamos fotos frente a la Torre Eiffel y nos reímos como colegialas de los hombres franceses que coqueteaban con nosotras a pesar de nuestra edad. Cuando volví, era diferente. No solo porque había viajado, sino porque me había probado a mí misma que todavía podía tener nuevas experiencias, todavía podía crear nuevos recuerdos, todavía podía encontrar alegría en mi propia vida. David notó el cambio inmediatamente. «Ma, te ves feliz». «Lo estoy. Es bueno verte feliz. Es bueno estar feliz». Durante el año siguiente, continué construyendo una vida que se trataba de mí, no de lo que podía hacer por los demás. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Comencé a tomar clases de acuarela en el centro comunitario. Me reconecté con viejos amigos de mis días de enseñanza. Y lentamente, cuidadosamente, comencé a reconstruir relaciones con mi familia en mis propios términos. No como la mujer que decía sí a todo, no como la fuente interminable de apoyo financiero, sino como Ruth Cohen, una persona digna de respeto y amor simplemente porque existía. La transformación no fue instantánea, y no siempre fue fácil. Hubo retrocesos y discusiones, y momentos en los que cuestioné si había sido demasiado dura, pero cada vez que me sentía tentada a volver a los viejos patrones, recordaba esa cena de Navidad y el puré de patatas, y la mirada en la cara de Sara cuando se dio cuenta de que yo sabía lo que había hecho. Había pasado años comprando amor que no era realmente amor. Había pasado años aceptando migajas de atención y estando agradecida por ellas. Había pasado años haciéndome cada vez más pequeña hasta que casi desaparecí por completo. Pero no había desaparecido. Había sobrevivido. Y al sobrevivir, había aprendido algo precioso y terrible y verdadero. Que el amor no se puede comprar. El respeto no se puede exigir. Y la familia no está definida por la sangre, sino por el comportamiento. Ahora, 2 años después, me siento en mi mismo pequeño apartamento en el Upper West Side, pero todo es diferente. Las paredes han sido pintadas de un cálido amarillo, el color de los girasoles y la esperanza. Nuevas cortinas enmarcan las ventanas, y las plantas llenan los alféizares con vida verde. El radiador todavía hace ruido cada mañana, pero ahora suena menos como una queja y más como un saludo. David visita regularmente, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Hemos desarrollado nuestros propios rituales. Cenas dominicales donde cocinamos juntos, caminatas por Central Park donde hablamos de todo y nada. Tranquilas noches donde vemos películas antiguas y recordamos a Harold juntos. Sara y yo mantenemos una relación cordial. Ella nunca me amará, y ya no necesito que lo haga, pero me respeta ahora, y eso es suficiente. Emma me llama ocasionalmente para hablar sobre sus clases y sus novios, y sus planes para el futuro. Jake todavía gruñe más de lo que habla, pero a veces me hace preguntas sobre cómo era la vida cuando yo era joven, y puedo verlo realmente escuchando las respuestas. La señora Rodríguez se ha convertido en mi amiga más cercana, y juntas hemos hecho 3 viajes más. A California para ver las secuoyas, a Florida para visitar a su hermana, y a Maine para comer langosta y ver el amanecer sobre el Atlántico. He aprendido a pintar paisajes en acuarela que capturan algo hermoso sobre el mundo. He leído libros que expandieron mi mente y desafiaron mis suposiciones. He hecho nuevos amigos que me conocen como Ruth, no como la madre o la abuela de alguien. Mi cuenta bancaria es más pequeña de lo que era hace 2 años, pero mi vida es infinitamente más rica. Todavía vivo sola, pero ya no estoy sola. Todavía extraño a Harold todos los días, pero ya no siento que morí con él. Tengo 75 años, y finalmente estoy aprendiendo a vivir. El mes pasado, Jake me pidió que lo ayudara con un proyecto escolar sobre historia familiar. Pasamos una tarde revisando viejas fotografías y documentos, y escuchó con genuino interés mientras le contaba historias sobre sus bisabuelos y su viaje desde Europa del Este a América. «Abuela»,
dijo mientras guardábamos los materiales. Nunca supe que tenías una vida tan interesante. Todavía tengo una vida interesante, respondí. Y es cierto, mi vida es interesante ahora de formas que nunca lo fue cuando estaba enfocada únicamente en servir a otros. Soy interesante de maneras que nunca fui cuando me definía solo en relación con otras personas. El otro día, David me preguntó qué había aprendido de todo esto. ¿Qué sabiduría podría compartir con otras personas que se encuentran en situaciones similares? Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. Aprendí que el amor no es lo mismo que la necesidad, dije. Aprendí que las relaciones familiares, como todas las relaciones, deben basarse en el respeto mutuo para ser saludables. Aprendí que la generosidad sin límites se convierte en facilitación y que ayudar a otros nunca debe ser a costa de destruirte a ti mismo. ¿Qué más? Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para exigir un mejor trato. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres más allá de tus relaciones con otras personas. Y aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar de rescatar a las personas de las consecuencias de sus propias elecciones. David asintió pensativamente. ¿Te arrepientes de algo? ¿El dinero que nos diste? ¿Los años que pasaste enfocándote en nuestras necesidades? Me arrepiento de la forma en que sucedió, dije. Me arrepiento de no haber establecido límites antes. Me arrepiento de haberte enseñado a verme como un recurso en lugar de como una persona. Pero no me arrepiento de amarte. No me arrepiento de querer ayudar. Solo desearía haber aprendido a ayudar de maneras más saludables. ¿Qué habrías hecho diferente? Habría dicho no a veces. Habría pedido lo que necesitaba en lugar de siempre enfocarme en lo que tú necesitabas. Habría mantenido mi propia vida, mis propios intereses, mi propio sentido de mí misma. ¿Nos habrías dado menos dinero? Habría dado dinero como verdaderos regalos, sin condiciones adjuntas y sin expectativas de gratitud. O habría dicho que no por completo, pero no habría dado dinero y luego sentirme herida cuando no era suficientemente apreciado. ¿Qué hay de las familias que están pasando por esto ahora? ¿Qué les dirías? Pensé en todas las personas por ahí, especialmente adultos mayores, que podrían reconocerse en mi historia. Todos los padres y abuelos que han sido reducidos a funciones en lugar de ser vistos como personas. Todas las personas que han estado comprando amor y aceptación con dinero que no pueden permitirse dar. Les diría que merecen algo mejor, dije. Les diría que el amor no debería ser condicional a lo que puedan proporcionar. Les diría que nunca es demasiado tarde para cambiar la dinámica, incluso si significa arriesgar relaciones que de todos modos no son realmente saludables. ¿Y si tienen miedo de estar solos? Les diría que estar solo es mejor que estar con personas que no te ven o valoran realmente. Les diría que la soledad en la soledad es temporal, pero la soledad en relaciones tóxicas es permanente. Mientras termino de contarles esta historia, quiero que sepan que no estoy amargada, no estoy enojada, no estoy llena de arrepentimiento. Estoy agradecida, agradecida de que finalmente aprendí a valorarme a mí misma. Agradecida de que descubrí que era posible cambiar patrones que parecían permanentes. Agradecida de que encontré el coraje para exigir un mejor trato, incluso cuando significaba arriesgarlo todo. Agradecida de que mi hijo aprendió a amarme no por lo que podía darle, sino por quién soy. Y agradecida de que todavía estoy aquí, todavía aprendiendo, todavía creciendo. Todavía descubriendo cosas nuevas sobre mí misma a una edad en la que muchas personas piensan que el crecimiento ha terminado. Si alguna parte de esta historia les suena familiar, si se han encontrado asintiendo o sintiendo ese doloroso reconocimiento de sus propias experiencias, quiero que sepan que no están solos. Y no están impotentes. Merecen ser amados por quienes son, no por lo que pueden proporcionar. Merecen ser respetados y valorados y vistos como personas completas, con sus propias necesidades y sueños y valor. Merecen relaciones que los nutran en lugar de agotarlos. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a exigir algo mejor. El puré de patatas fue solo el comienzo. El comienzo de aprender a ver claramente, a valorarme a mí misma,
a negarme a aceptar migajas cuando merecía un festín. ¿Cómo será tu comienzo? ¿Alguna vez has experimentado algo así en tu propia vida? ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿O te has encontrado preguntándote si te aman por quién eres o por lo que puedes proporcionar? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar. Y si esta historia te habló, si te ayudó a sentirte menos solo o te dio coraje para hacer cambios en tu propia vida, por favor da me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Me ayuda a llegar a otras personas que podrían necesitar escuchar que merecen algo mejor, que valen más, que su historia aún no ha terminado. Gracias por escuchar. Gracias por preocuparte. Y gracias por creer que personas como nosotros, a cualquier edad, merecemos ser amados, valorados y vistos.